El ciclo de la vida. Hoy vamos a hablar del ciclo de sube y bajas, de situaciones en mi vida en la cual todo me va bien porque Dios me está bendiciendo y de repente yo me rebelo en contra de Dios, sufro las consecuencias por mi rebelión y doy un bajón a lo más bajo posible. Clamo a Dios, pido perdón, y porque Dios es tan misericordioso, tan compasivo, perdona y me restaura y me renueva y las cosas comienzan a irme bien más o menos y de repente me rebelo otra vez, desobedezco la palabra de Dios y vuelvo a caer en lo más hondo, en un hoyo hondo y las cosas me van mal. Clamo a Dios. Él, por ser compasivo y misericordioso, lleno de gracia, me perdona y las cosas me van bien. Bueno, de ese ciclo vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de que no es una buena idea de vivir en esa manera. Y Dios mediante vamos a introducir la solución a no vivir en ese ciclo. Oremos. Padre, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por tu Espíritu Santo que nos va a dirigir en el estudio de tu palabra. Y pedimos que las personas que están viendo y escuchando abran sus mentes y sus corazones a recibir lo que tú tienes para ellos en tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Emilio Antonio Núñez. Soy uno de los pastores aquí en la Iglesia Bautista de Bell Gardens. Y la semana pasada nosotros estábamos estudiando el capítulo 8 de Nehemías y estábamos viendo cómo la palabra de Dios puede tener efecto. Primero vimos que en el capítulo 8, en los primeros 8 versículos, vimos que
el pueblo de Dios, cuando estaban escuchando la lectura que Esdras estaba dando, entendieron. Entendieron porque algunos ya entendían hebreo muy bien, ya tenían madurez, habían escuchado la palabra, no recientemente, pero antes, y pudieron entender. Otros entendieron porque se les tradujo y otros entendieron porque se les explicó. Pero hay algo importante que no mencioné yo la semana pasada, y es que el Espíritu Santo tiene que darnos la capacidad, la habilidad de comprender verdades y realidades espirituales. 1 Corintios 2, 11, la segunda parte del versículo 11 y el versículo 12 nos dicen: asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Así que hoy en el capítulo 9 vamos a encontrar unas 2 veces cuando se menciona que Dios dio su espíritu al pueblo de Israel. Y sí, nos ha dado a nosotros el espíritu cuando creímos en Cristo. Así que lo primero que tenemos que comprender es que sí necesitamos al Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, y eso lo vimos en los primeros 8 versículos del capítulo 8. La segunda cosa que vimos es que la palabra de Dios tuvo un impacto emocional. Hubo una reacción emocional en los versículos 9 al 11 del capítulo 8. ¿Recuerdan? Se sintieron mal, se sintieron tristes, porque la palabra de Dios les había picado la conciencia, les había punzado la conciencia. Y después se nos hizo ver que Dios estaba contento, que ellos estaban leyendo su palabra. Estaba gozoso que estaban leyendo su palabra. Y ahí es donde vimos en el versículo 10 que el gozo del Señor es su fuerza, ¿verdad? Cuando Dios está contento, tú puedes obtener del gozo del Señor mucha fuerza. Puedes obtener fuerza espiritual, emocional y aún física para hacer lo que Dios quiere que hagas. Además, después de eso hicieron fiesta, ¿verdad? Y vimos el por qué hicieron fiesta en el versículo 12. Nos dice: y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Así que vimos el impacto de la palabra la semana pasada. Primero, la comprendieron. Segundo, tuvo impacto emocional, y ese impacto fue, primero, sentirse mal, convicción. Estaban tristes y luego hicieron fiesta porque los líderes les dijeron: Dios está contento hoy. Hoy es el día del Señor y Él está contento que ustedes leyeron la palabra y Él quiere que hagan fiesta, que se gocen de que han comprendido lo que han leído. La tercera cosa que vimos en cuanto al impacto de la palabra de Dios fue que tomaron acción. La palabra de Dios no solo es para que se entre en la cabeza, es también para que se tome acción. En los versículos 13 al 18 del capítulo 8, celebraron la fiesta de tabernáculos, precisamente porque ellos habían leído en la ley de Moisés que precisamente en ese mes tenían que celebrarlo. Y lo interesante es que la fiesta de tabernáculos conmemoraba los 40 años que vivieron en carpas, en tabernáculos, en el desierto después de que salieron de Egipto. Y esta fiesta se celebraba entre el 15 y el 22 del séptimo mes, del mes Tishri. Y ese es el mes en que este relato del capítulo 8 se coloca, ¿verdad? Esdras comienza a leer en el capítulo 8, se nos dice que se reunió todo el pueblo
ah, ¿verdad? En este mes, y se nos dice que eh, en los días del 15 al 22 celebraron la fiesta de tabernáculos. Así que vimos que durante toda esa fiesta leyeron la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, los preparó también para confesión. Yo les dije eso, que para el capítulo 9, donde tenemos una confesión pública, una confesión de sus propios pecados y los pecados de sus antepasados, fue preparado este evento con la lectura de la palabra en el capítulo 8. Después de la fiesta de tabernáculos, que terminó el 22 del mes, tomaron un día libre el 23 y luego regresaron en el 24 del mes, se reunieron para confesar. Y los primeros 5 versículos nos dan el formato básico de esa confesión. Vamos a leer esos versículos y para ver los elementos básicos de ese evento de confesión. El día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Bunis, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasbanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Así que aquí a mitad del versículo 5 paro, porque de ahí en adelante es una oración que los levitas hacen y dirigen hacia Dios. Es una oración de confesión, pero también es una oración, como vamos a ver un momento, de adoración, de repaso histórico de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Pero lo que va a ser notorio en esta lectura es que Dios bendice, ellos se rebelan, Dios disciplina, se arrepienten, claman a Dios, Dios por ser compasivo los perdona y vuelve a bendecirlos, los vuelve a rescatar. Vamos a ver ese ciclo en esta lectura de este pasaje. Así que hagamos unas observaciones. Primero, vemos que cuando se aparecen, aquí en el versículo 1, se aparecen vestidos de cilicio y con polvo sobre sí y han estado en ayuno. Todas estas son indicaciones de luto, de tristeza, ¿verdad? De sentirse mal, como hablamos de la semana pasada. Ahora, en el capítulo 8 hicieron fiesta y celebraron la fiesta de tabernáculos, pero ahora vienen en serio con tristeza para confesar a Dios y demostrar su arrepentimiento exteriormente e interiormente, porque el hecho de que se visten con esta tela brusca, el silicio, indica que están humillándose ante Dios. Se tiran tierra para indicar su suciedad y su humillación. Y por supuesto, están en ayunos para poder confesar y concentrarse. Así que la próxima cosa que vemos en el versículo 2, en la primera parte, es que se separaron de todos los extranjeros. Aquí está hablando de personas que no creen en el Dios verdadero, personas que no creen en el Dios creador del universo. Y se pusieron en pie. Que la tercera cosa que vemos es que confesaron primero sus propios pecados y luego
los pecados de sus antepasados. Y hay algo importante de notar aquí, que antes de criticar y condenar a nuestros padres y a nuestros antepasados, debemos de primero vernos a nosotros mismos y ver a dónde es que nosotros nos hemos separado de la palabra de Dios. Nos recuerda de la sugerencia de Cristo. Antes de quitarle la astillita chiquita del ojo de tu hermano, quítate la viga que está en tu ojo, ¿verdad? Así que cuidado con condenar a los antepasados primero antes de analizar tu propia vida. La secuencia es, primero tú confiesas tus pecados antes de confesar los pecados comunitarios en común con tus antepasados, ¿verdad? Y es importante notar eso. Ahora, aquí se nos dice que procedieron en una manera organizada y dividieron el tiempo. En el versículo 3 se nos dice que puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron primero la palabra de Dios, no dejaron de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que provee información para que evalúen sus vidas. Recuerden, tenemos que evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Y luego, después de leer la Biblia, por una cuarta parte del día, dedican otra cuarta parte del día para confesar y adorar a Dios, ¿verdad? Ese es el formato de tiempo. Ahora, es en este momento, en los versículos 4 y 5, que los levitas toman control y dirigen a todo el pueblo en una oración, y esa oración la vemos entre los versículos 5 al 38. Sí vamos a leer la mayoría de esa oración, pero no toda. Lo primero que queremos notar es que ellos comienzan con adoración, con reconocimiento de quién es Dios. El versículo 6, solo tú eres el Señor, Yahweh. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Así que comienzan reconociendo que el Dios a quien ellos están dirigiendo la palabra es el Dios creador de todo. La expresión aquí, hiciste los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que ella hay, y todo lo que en ella hay, indica que Dios es el creador de todo lo que existe. No hay nada que Él no ha hecho. No hay nada que Él no ha hecho. Él lo ha hecho todo. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como vamos a ver en un momento. Y el Dios de Israel. Es el mismo Dios. Es el Dios que nosotros conocemos por medio de Cristo Jesús. Los versículos 7 y 8 relata la manera en que Dios escoge a Abraham y luego le promete, le hace un pacto y le cambia el nombre a Abraham. Y le hace la promesa, hace un pacto, ¿verdad?, de que le va a dar una tierra y que va a expulsar a los pueblos de esa tierra. Y aquí el versículo 8 al final dice, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Dios siempre cumple su palabra. Ahora, en los versículos 9 a 15, ellos recuerdan la manera en que Dios los rescató de la esclavitud en Egipto y proveyó por ellos en el desierto. Y es importante notar que aquí mencionan que han sido esclavos en Egipto. Comienza el versículo 9 diciendo, tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar rojo. Y aquí dice que Él hizo señales, dividió el mar, pasaron por en medio, les dio agua, les dio esa columna, esa nube para guiarlos de día, y con columna de fuego de noche para alumbrar el camino. Y se nos dice aquí que en el versículo 13,
Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y se nos dice aquí que les hiciste conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Y repite que proveyó pan, les dio agua y que les dio entrada a poseer la tierra que les había jurado a ellos también. A Abraham primero, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Aquí se nos dice que Dios cumplió, los protegió y todo. Pero llegamos al versículo 16 y aquí es donde tenemos la primera vez que se cuenta de la rebelión de ellos. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Imagínense, han sido liberados de esclavitud, pero quieren regresar a ser esclavos en Egipto. Pero, ¿cómo responde Dios? Aquí, a final del versículo 17. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Aquí es la palabra Gesed, abundante en gracia y misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. Tú, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. Y aquí nos cuenta que les dio esa columna de nube que los dirigía en el día, la columna de fuego para guiarlos en la noche. Y aquí en el versículo 20, y diste tu buen espíritu para instruirlos. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Dios proveyó por ellos. También les diste reinos, versículo 22, y pueblos, y se los repartiste con sus límites, y tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Dios los bendijo, Dios les dio la tierra, y entraron los hijos y poseyeron la tierra. Sigue el relato aquí. Y continúa el 25, hasta el 25, capturaron ciudades. Pero del 26 al 31 tenemos otra vez su desobediencia. El 26, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas. Es decir, la ley de Dios para atrás, la tiran como que basura, ¿verdad? Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Y aquí sigue contando cómo Dios los entrega a las consecuencias de su rebelión, pero ellos en su tiempo de angustia, dice el versículo 27, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá.
y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Qué triste, ¿verdad? Pero mire lo que dice el 30 y 31. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Aquí está el ciclo. Las cosas le van bien, se rebelan contra Dios, Dios los disciplina, se arrepienten, claman a Dios, Dios los perdona. Después de que les va bien por un tiempo, y el libro de Jueces, a propósito, nos cuenta este ciclo. Y después de irles bien un tiempo, se rebelan otra vez, Dios los disciplina, se arrepienten, claman a Dios y Dios los perdona. Ahora, cuando llegamos a los versículos 32 al 37, este relato lo trae a la situación de Nehemías, a ese día en que ellos están haciendo esta confesión. Versículo 32, ahora pues, aquí estamos en este día 24 del mes, haciendo confesión. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, y nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Y recuerden, nosotros comenzamos nuestro estudio con ese relato en Lamentaciones de la destrucción de Jerusalén y del templo. Ahora, aquí con Nehemías se han terminado los muros de la ciudad. Con Esdras se había impulsado, en el libro de Esdras se nos cuenta que impulsados por Ageo y Zacarías terminan el templo, ¿verdad? Pero les falta renovación espiritual. Y ellos se han rebelado. Se han unido a los pueblos de la tierra y han pecado. Y aquí ellos siguen en el 33. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente. Dios es fiel. Pero nosotros perversamente, y nosotros no. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Es decir, cuando ellos estaban en control, después de Salomón aún, se rebelaron, no hicieron caso y no se arrepintieron de sus malas obras. Y ahora, ¿qué es el resultado? Versículo 36. He aquí hoy somos esclavos, y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, he aquí somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos, en gran angustia estamos. Qué irónico. Dios los ha liberado de ser esclavos en Egipto y ahora vuelven a ser esclavos en su propia tierra, porque han sido conquistados por los babilonios, por los persas, y ahora ellos tienen que dar de su fruto, de su tiempo, son esclavos. ¿Por qué? Porque han desobedecido la palabra de Dios.
he aquí, somos esclavos en ella, en nuestra propia tierra. El versículo 38 nos dice que esta confesión los impulsa a hacer arreglos para poner en escrito un contrato con Dios, que vamos a ver la próxima semana en el capítulo 10, de los versículos 28 a 39. Pero por hoy, ¿qué es lo que nos podemos llevar hoy? Saben que la lección es simple. Si desobedecemos a Dios, si desobedecemos la palabra, vamos a sufrir las consecuencias, y la disciplina de nuestro Padre Celestial va a venir sobre nosotros. Ahora, si nos arrepentimos genuinamente y cambiamos nuestros caminos, por supuesto, Él va a tener compasión y nos va a bendecir. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero no hagamos el mismo error del pueblo de Israel. ¿Qué fue el error de ellos? Que estaban en ese ciclo de rebelión, de disciplina, sufriendo las consecuencias de su rebelión, de arrepentimiento, de clamando a Dios. Dios les perdona y los bendice, solamente para rebelarse otra vez. Alguien dice, bueno, entonces Dios me perdona. Pero ¿saben qué? Hay consecuencias que son permanentes. Consecuencias con las que uno tiene que vivir por el resto de la vida de uno aquí en la tierra. Y eso no es placentero. A lo mejor debemos de poner en escrito: Dios, ayúdame a obedecer tu palabra, a no rebelarme. Gracias por tu misericordia, por tu perdón que tú has hecho posible por medio de Cristo Jesús. Ayúdame a caminar contigo esta semana, obedeciendo tu palabra. Libérame de este ciclo de rebelión, de que me va mal, me arrepiento, clamo a Dios, Él me perdona, pero algunas consecuencias no se borran, no se quitan. Dios perdona, pero las consecuencias no necesariamente se pueden poner en reversa. Recordemos eso. Padre, perdona nuestra necedad, nuestra terquedad de no obedecerte. Y pedimos que tu Espíritu Santo siempre esté presente en nosotros para hacernos conscientes de la manera en que estamos desviándonos de tu palabra. Por si alguien está escuchando que todavía no es hijo o hija tuya, pedimos que tu Espíritu Santo les traiga convicción en estos momentos y que en estos momentos digan: bueno, he escuchado algo que no es necesariamente positivo, porque he escuchado que el Padre Celestial sí disciplina, pero déjame decirte que este Padre Celestial con quien estoy hablando también bendice, protege, provee, dirige. Y Él hace eso para los que obedecen y para los que siguen su palabra. Pero la salvación es gratuita. La vida eterna es gratuita. Tú simplemente tienes que creer en Cristo, confiar en Él, entregarle a Cristo tu vida y hablarle a Él diciéndole: sé que soy pecador, pero yo quiero entregarme a ti hoy. Si tú has hecho esa oración, yo pido que te comuniques con nosotros para que podamos regalarte una Biblia, para que tú la leas en tu casa, la palabra de Dios, que es el manual del cristiano. Padre, por favor, que tu Espíritu obre en las mentes y los corazones de personas que no te conocen, y que obre en nuestras mentes y corazones de los que sí te conocemos, para que podamos ser fieles a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por acompañarme y pedimos que haya sido de bendición esta lección de hoy. Los esperamos la próxima semana, Dios mediante. Vamos a entrar en el capítulo 10 a ver el contrato que esta gente hace con Dios después de su confesión y a ver si encontramos algunas cosas que podemos adoptar o posiblemente adaptar a nuestro tiempo, a nuestra situación y circunstancia. Que Dios les bendiga. Por favor, traten de obedecer la palabra de Dios esta semana. Que el amor, el gozo, la paz, la tranquilidad, la gracia y la verdad de Dios los acompañe durante esta semana. Hasta luego.